En este programa vamos a ver sobre la música en el contexto espiritual. Venga conmigo. Hola, bienvenidos a Avenidas del Alma. Nosotros estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la guerra de los sentidos, con lo que es la batalla sensorial. Y hoy vamos a hablar sobre la música en el contexto de la adoración espiritual. Estamos hablando de oír, uno de los sentidos más importantes que podemos tener, y vamos a ver cómo la música tiene influencia en el contexto espiritual. Recomiendo que asista a los programas anteriores para que entienda el contexto de lo que estamos hablando. Hemos hablado sobre las dos líneas, la línea rítmica y la línea melódica de la música. Hemos visto a través del tiempo cómo esto ha afectado o influenciado la cultura y cómo se desarrolló la música pop y el rock que tenemos hoy como una de las músicas de nuestra sociedad, el pop rock. Y hay mucha polémica sobre cómo esta música ha influenciado también la cultura espiritual y se debe adoptar esta música como forma de alabanza. Así que hemos después visto también las naciones antiguas y el Israel y los salmos, las músicas que habían en Israel. Entonces, sobre esto me gustaría que buscáramos para nuestro programa de hoy. Estamos hablando entonces sobre estas dos líneas y quiero que entendamos el contexto. Y yo quiero decirle esto. En el antiguo Israel había ya un contraste entre las naciones paganas y el pueblo de Dios. La forma de alabanza era diferente, la forma del culto era diferente, hasta el ministerio sacerdotal era diferente. Y vemos aquí que en Israel se usaban los salmos, es algo muy clásico, muy antiguo, desde los tiempos más antiguos que se pueda acordar uno. Y también se utilizaba la música en la escuela de los profetas. Los profetas no solo aprendían sobre la doctrina y sobre la teología, pero aprendían también sobre la música. Había también algo muy importante. Entre los levitas había una clase especial de levitas que estaba dedicado a la música. Oímos hablar sobre los hijos de Asaf y todo esto, que estaban allí interpretando y cantando las músicas y también usando los instrumentos. Con el tiempo en la historia vemos que entramos en otro periodo, el periodo que en el mundo se llama el greco-romano, y que está como después de Babilonia, Medo-Persia y todo más. Todo esto es la cuna de nuestra cultura occidental. Entonces adentramos a un periodo que tiene un paralelo con los que la Biblia llama de cánticos espirituales. Me gustaría que entendiéramos esto, y hay un texto que conocemos que está en Efesios 5:19 que dice: hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los salmos, himnos y cánticos espirituales? Los salmos son del Antiguo Testamento y nos están hablando de un Mesías y una promesa que había por venir. Y los himnos y cánticos espirituales ya son del Nuevo Testamento y nos están hablando de un Mesías que ha venido, una promesa que se ha cumplido. Así que todos son lo mismo, pero uno apunta al futuro y otro apunta al presente y al pasado, todo el cumplimiento de la promesa. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando miramos la historia vamos a ver algo muy importante. Podemos ver que a través de la historia siempre hubo un intento
de desvirtuarse la música. Por ejemplo, después de la Edad Media, vemos que hay una desvirtuación musical. Y esto adentra por la Edad Media y por eso el canto gregoriano, esta desvirtuación ya viene desde el periodo greco-romano, y el canto gregoriano tiene el intento de elevar la música. Entonces, para atraer como una espiritualidad más elevada. Y esto es el objetivo. Por eso hemos visto en programas anteriores que se utilizaba la melodía como elemento principal. Con el tiempo, Lutero va a hacer una colección de himnos, va a buscar algunas músicas populares, algunas sin letras y otras que tienen una vertiente dupla, y las va a utilizar para componer una colección de himnos que en gran parte utilizamos hoy en nuestra alabanza en las iglesias. Así que vemos el transcurso de la historia, pero hay algo que yo quería resaltar en este momento. Y este algo es que lo que estábamos hablando de melodía o de línea melódica y línea rítmica, también se podría decir que es una línea sacra y una línea no sacra. Y esto quiero que entendamos primero, porque a veces la persona se pregunta, pero entonces un cristiano solo puede escuchar música sacra. Si no escucha música sacra ya es música mundana. Yo quería que entendiéramos la diferencia entre tres cosas principales. La música sacra es la música separada, santa, separada para Dios. Normalmente es religiosa, está aparte, es diferente. Esta es la música sacra. Sacro, santo, significa algo que está diferente a la parte, separado de lo demás. Pero ni toda la música que no es sacra es mundana. Y esto es lo que quería que entendiéramos, porque podemos considerar una segunda clasificación, la música secular. La música secular es una música común, es una música rutinaria, igual al resto, no es religiosa, pero no es necesariamente negativa. Es solamente una música que no está hablando de cosas espirituales, pero no es necesariamente una música negativa o mundanal. La música mundanal, en su lado, ya es una música que es profana del mundo y está en contra la religión, es ofensiva a Dios. Y esto es muy importante que entendamos estas tres clasificaciones. Así que el cristiano usa la música santa o sacra para alabar a Dios, usa la música secular en sus actividades rutinarias y toma la atención para que su música secular no sea mundana. Yo voy a explicar con dos ejemplos. Un ejemplo es el trabajo. Y nosotros trabajamos toda la semana y llegamos al fin de la semana, cuando adentramos el Shabbat, el día de descanso, nosotros ya no trabajamos. O sea, entramos ahora en un periodo sagrado, sacro, y ya no estamos trabajando. Pero trabajar no es un pecado, no es malo, es bueno que se trabaje. Es una actividad secular. El mandamiento nos dice 6 días trabajarás y al 7º descansarás. O sea, trabajar es una actividad secular. Pero si yo trabajo con un pub, si yo trabajo vendiendo alcohol, si yo trabajo con cosas que no son positivas o que son en contra de Dios, entonces yo no estoy solamente en una actividad secular, estoy en una actividad mundana. Por ejemplo, le puedo explicar también con la música. Mire, si tenemos una música, por ejemplo, que dice Santo, 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 estamos tratando de la música sacra. Está con el intuito de alabar a Dios, de ser separada, diferente. Pero si yo canto chan, 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 chararán, chararán, chan, chan, chararán, estoy hablando de las estaciones, del clima, no estoy hablando de Dios, no estoy siquiera diciendo que Dios creó el verano, el invierno, pero de todas formas no estoy alabando a Dios directamente, pero no estoy yendo a cosas mundanales.
Pero se canta una música, por ejemplo, hay una música de un cantante que dice, yo tengo cocaína en mi cerebro. Esto no es algo relevante, eso no es algo positivo. Entonces estamos hablando de una música mundanal, una música que habla sobre pasiones bajas, sexo libre, consumo de drogas, de alcohol, de cigarrillas, todo esto ya son cosas bajas. Es como tenemos el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Son tres conceptos muy sencillos que la Biblia nos presenta y que nos ayuda a entender. Así que, con esto en mente, vamos a ver la música en el contexto espiritual. Hemos visto en un programa anterior algo muy interesante, que estamos viendo el origen de la música en el Antiguo Testamento. Dice que Jubal era el padre de todos los que tocan arpa y órgano. Entonces, ya aquí tenemos una referencia, pero nos está diciendo, no nos refiere ese Jubal, estaba alabando, se estaba usando música secular, si era mundanal. No tenemos una referencia en cuanto a esto. Entonces tenemos que entender un poco sobre el origen de la música en el contexto espiritual y celestial. Y mire, en el libro de Job, el capítulo 28, versículos 7 y versículo 4, dos versículos que nos dan una referencia sobre la música antiguamente. Y sobre esto quería que lo leyéramos. Dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo quiero que entendamos aquí que las estrellas, estamos hablando probablemente de los ángeles, los hijos de Dios, es una forma de referirse, es utilizada tanto para el bien como para los que están cayendo y que están en el mal, es utilizada para ángeles. Entonces, lo que nos está diciendo este texto es que en el cielo todo es una razón para alabar y encontrar una forma de alegría y de cantar o de usar la música. Y como Dios estaba creando la tierra, se aprovechó para alabar allí. Después, Dios creó la música como algo muy especial y encontró a alguien que estaba como el maestro, que conducía la orquesta, que conducía el coro de los ángeles. Y vemos esto descrito en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 18, y dice: estabas en el Edén. Seguramente que no estamos hablando de alguien de aquí, pero sabemos que Lucifer, después de la caída, estaba en el Edén. Y miren lo que va a decir, algo muy importante. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti en el día que fuiste criado. Entonces está mostrando aquí que Lucifer ha sido creado con un talento especial desde la melodía hasta el ritmo. Y hemos visto que estos son los tres elementos que constituyen la música. Si no asistió a este programa, puede siempre mirarlo. Entonces, melodía, armonía y ritmo. Está mostrando que es ancho su entendimiento de la música desde la parte rítmica hasta la parte melódica. Pero ¿por qué se ha elegido estos dos instrumentos para referir esto? Y mire lo que dice el versículo 18, dice: por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo quiero que entendamos qué quiere decir esto. ¿Por qué no está diciendo que él tiene un talento musical y después no está diciendo que él profanó su santuario? Bien, nosotros sabíamos que Lucifer quería cambiar la adoración. Él en realidad, vemos en Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, que dice que quería subir más alto de que Dios, acima de las estrellas, arriba de todo, quería estar él. Y el problema que él tenía con Dios era el problema de alabanza, porque él quería ser adorado también. No entendió que como un ser criado no podría recibir adoración. Pero yo quiero que veamos que este problema no se termina allí. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Entonces, estamos viendo que el problema de la alabanza en el cielo no se quedó en el cielo, pero el problema de la alabanza
se ha extendido a esta tierra. Entonces, el problema que Lucifer tenía allí está ahora con nosotros. Y nos está avisando Apocalipsis que deberemos tener atención. Mire, dice, este texto es del libro Historia de la Redención, es un comentario extremadamente importante y quiero que lo entendamos bien. Dice, Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota. Él era como que el maestro. Yo quiero que usted se pare un poco y pense en esto que estoy diciendo. Imagínese la persona que usted conoce que es más entendida en música, que canta lo mejor, que toca lo mejor, que es extraordinaria con la música. Imagine que esta persona, por lo más buena que sea, no es tan bueno como el peor de los ángeles cantando. Y peor no estoy diciendo negativo, el que no es tan bueno como los otros. O sea, el mejor de la tierra no es tan bueno como el menos talentoso del cielo. Pero Lucifer era el más talentoso del cielo, el maestro que daba la nota inicial. Usted se está dando cuenta de qué significa esto. Él entiende de todo sobre música. Probablemente no hay nadie en este planeta que entienda tanto de música como Lucifer, como el enemigo. Porque cuando se expulsó del cielo, Dios no le dijo, mira, dame tu talento musical, es mío. Le regaló esta de él y vino con todo este talento, el más entendido ser con la música en el cielo está ahora en la tierra. Pero vea porque nos está avisando Apocalipsis, porque dice así, comunicó ahora su deseo de trocar los cantos. Él estaba escuchando a Adán y Eva que cantaban y la rabia tomó su corazón y dijo, bien, yo quiero ahora destruir la alabanza, yo quiero cambiar la alabanza que es para Dios, yo quiero destruirla y mezclarla con otras formas de adoración y alabanza. Yo quiero ahora llamarle la atención para este detalle. Note lo que está diciendo este texto que hemos leído de Ezequiel 28. Mire, tus tamboriles y flautas, y después dice, profanaste tu santuario. ¿Cómo? ¿Por qué los tamboriles y flautas profanaran el santuario? Uno podría decir, bien, los tamboriles entiendo y tal, pero ¿por qué las flautas? Bien, interesantemente estos instrumentos eran utilizados en la alabanza de los pueblos paganos. También eran utilizados en las fiestas populares. O sea, en la alabanza del templo, hemos visto en un programa anterior, no se usaban ni la flauta ni los tamboriles. Ellos estaban solamente en la alabanza popular y en la alabanza pagana. En realidad, la alabanza pagana era, el loor era con base en el tambor, en un efecto que se llama el mantra. Es que hemos visto también en el culto africano, en el culto y ritual indio, el mantra es un estado a que llega la mente después de pasar el éxtasis al trance, y en el momento del mantra, el momento mántrico, es el momento en que se manifiesta entonces los espíritus, se manifiestan allí. O sea, ¿por qué se hace referencia a esto? Si miramos al programa anterior, cuando hablamos de la música en Israel, esto nos ayuda a entender muy claramente lo que estamos hablando y cuál es el problema. Mire, en el Israel vimos que estos instrumentos solo se utilizaban antes que tuvieran el conocimiento de la alabanza correcta, cuando salieran del Egipto, y se utilizaba en las fiestas populares. O sea, son instrumentos populares, no instrumentos sacros. No son instrumentos para traer al templo. O sea, podían ser utilizados en las fiestas seculares o hasta las fiestas con intuito religioso, pero fuera del templo. Y vemos que dentro del templo había una otra selección de instrumentos que no incluía las flautas ni los tamboriles. Yo quiero que entendamos lo que está Dios intentando decirnos aquí.
está mostrándonos que a pesar de que un instrumento sea secular, él no necesariamente no debe estar en la alabanza sagrada. Y ya hemos visto que no es una cuestión de prejuicio con instrumentos. Pero algo importante aquí, porque estos instrumentos son llamados los instrumentos de música de Dios, los instrumentos de música de Jehová, que era el mandamiento de Jehová. Y así que vemos que hubo episodios en el Antiguo Testamento, hemos visto en el programa anterior, cuando transportaban el arca, que utilizaran instrumentos que eran seculares, que no eran para utilizar en la alabanza, los utilizaran en el transporte del arca y todo salió mal. O sea, estamos viendo aquí algo extremadamente importante que entendamos. ¿Cómo profanó Satanás o Lucifer el santuario? Porque él buscó instrumentos que eran seculares, algunos tal vez hasta profanos o mundanos. Él los va a traer a la alabanza, al lugar sagrado. Mira, toda la clase de instrumentos es lo que él está utilizando, no está haciendo diferencia. Esta expresión está utilizada cuando se transporta el arca. Y mire, la clase de instrumentos que no estaba en el templo, él está trayendo al templo. Tamboriles, panderos, flautas y danzas y fiestas que eran utilizados en las fiestas populares. No sé si usted se está dando cuenta de un pequeño detalle allí. Fiestas populares. Esta era la música pop del entonces. La música popular, la expresión música pop, viene de música popular, de la población, de las cosas populares, de las cosas sagradas, no era, de las cosas seculares y muchas veces de las cosas mundanas. Yo quiero que entendamos que la forma como Satanás está profanando el templo, el santuario, es trayendo las cosas populares que no son sagradas para la alabanza sagrada. Estos instrumentos, por ejemplo, no eran mundanos, la flauta no era mundana, pero era secular, era para las cosas no sagradas porque estaba relacionada con la danza, el baile. No todos los instrumentos eran utilizados allí para el servicio del templo. Entonces yo quiero que entendamos esto porque esto es algo extremadamente importante. Hay la música sacra, la música secular y la música mundana. Hay la forma de instrumentos sacros que son preparados y utilizados, dedicados a la iglesia, al servicio de alabanza. Hay instrumentos seculares y forma de música secular que, aunque no sean malas, no están separadas para la iglesia y para la alabanza. Y hay los otros tipos de instrumentos que pueden ser utilizados mundanalmente. Yo me acuerdo cuando estuvimos de misioneros en Brasil que había una arte marcial que se llamaba la capoeira. Y la capoeira era con base en birimbau. El birimbau es un instrumento que solo hace un sonido repetitivo. Down, 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 down. Y el objetivo es que las personas se queden como en un estado mántrico de éxtasis para que puedan luchar. Está totalmente relacionado con cosas paganas. Este instrumento no tiene ningún otro efecto sino el efecto hipnótico o mántrico. La cuestión es cuál es la utilidad de traer un instrumento como este para el culto al Señor. Solo lo hacían los paganos, no los hacía el pueblo de Dios. Así que quiero que entendamos algo muy serio, amigos. Es que la profanación del santuario se alcanzó de la parte del enemigo cuando él logró mezclar las cosas seculares y mundanas en el culto sagrado. Y esto no fue solamente en el pasado, su plan es también para nosotros hoy. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a concluir este tema para que lo entendamos bien. Yo quiero que usted esté reflexionando sobre esto, que tome mucho tiempo para pensar cómo está alabando a Dios. Vamos a una pausa y ya concluimos este tema. Oír la historia de la música en Israel, oír los ídolos de la revolución pop rock, oír música y sus efectos especiales, eso y mucho más en la nueva serie Las Avenidas del Alma,
Para más información nos puede escribir a latino@3abn.org o llámenos al WhatsApp +1 618 218 3936. Amigos, entonces hemos visto que Dios creó la música, melodía, armonía y ritmo que interacciona con nuestra parte física, mental y espiritual. La melodía con la parte espiritual, la armonía con la parte mental y el ritmo con la parte física. Nos hemos también dado cuenta de que Dios puso a Lucifer como el maestro del coro del cielo, el que estaba direccionando toda la música de alabanza, dirigiéndola para que estuviera sacra. Hemos notado también que está diciendo el mismo texto que él profanó su santuario, y los dos instrumentos que nos menciona para vermos que tenía una comprensión de la melodía al ritmo eran dos instrumentos que no estaban permitidos en el templo, pero solo para las fiestas populares. Hemos entendido entonces que al usar toda la clase de música, todo el tipo de instrumentos populares en el culto sagrado, él profanó el santuario por mezclar lo secular y lo mundano con el sagrado. Y que esto es exactamente el problema que estamos viendo en el culto actual. Las personas están buscando sus gustos populares, sus músicas populares, y las quieren traer para la alabanza. Hoy tenemos músicos que interpretan todo el tipo de cantantes del mundo, pero con versiones de letras. Ya hemos hablado que cambiar la letra no cambia el contenido y el mensaje de una música. Así que quiero que entendamos muy bien que el intento del enemigo es traer lo que es secular y mundano para profanar el sagrado. Entonces nosotros no podemos caer en esta trampa, no podemos dejar que esto suceda. Cuando elegimos nuestra música, tenemos que hacer una separación. La música que ha sido dedicada a Dios no debe ser utilizada en cosas seculares o mundanas, y la música que ha sido dedicada al mundano no debe ser utilizada para las cosas sagradas. Así que, amigos, quiero que entendamos muy bien este tema, porque es esencial. Nosotros no queremos profanar nuestro santuario, no solo nuestro cuerpo, nuestra mente, pero nuestros templos, nuestras iglesias, por mezclar la parte secular y mundana con la parte sagrada. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el objetivo del enemigo en hacer esta mezcla? Esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa. Vamos a ver la música en el contexto del conflicto final. Así que prepárese no solo para alabar a Dios, pero para esta batalla.